poner este mensaje en las manos de nuestro Señor y pedirle que sea Él el que nos guíe, que sea Él el que nos hable. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios, por tu amor, tu cuidado, por tus bendiciones. Queremos poner en tus manos, mi Dios, este tiempo, Señor, para que seas tú exaltado, seas tú glorificado. Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, como instrumentos vivos, Señor, para darte a ti la honra y la gloria. Queremos presentarnos, Señor, como sacrificios vivos, Señor, santos, agradables a ti, Señor. Padre, toma nuestras vidas, Señor, y haz tu voluntad entre nosotros. Bendito Dios, yo me presento delante de ti como tu siervo, Señor, como un instrumento tuyo, dispuesto a ser usado por ti, Señor, para llevar tu mensaje, Señor, a esta tu amada iglesia, Señor. Por lo que te pido, Dios, que hables primeramente, fuertemente a mi vida, Señor, y que pueda yo compartir, Señor, de corazón lo que tú has hablado a mí. Quédate con nosotros, Dios, y permítenos que al salir de este lugar podamos ser transformados, Señor, por el poder de tu mano, Señor, y podamos ir meditando, Señor, lo que tú has hablado a cada uno de nosotros. Porque todo lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Siempre traigo preguntas, ¿verdad? Siempre que hago un sermón a veces hago preguntas. Pero esta pregunta, ¿qué tanto es tantito? Yo quisiera que lo meditáramos, ¿qué tanto es tantito? Y lo vayamos viendo a la luz de lo que el pasaje está hablando, a la luz de lo que como sociedad estamos viviendo y a la luz de lo que el enemigo está tratando de hacer con el pueblo de Dios para desviarlo del plan y del propósito de Dios. ¿Qué tanto es tantito? Hoy en día esa es una pregunta que dentro de la juventud también parece desarrollarse, pero no solo estas imágenes. Cuando vemos esto, las bebidas, las drogas, el que está en la cárcel, los embarazos fuera de matrimonio, las adicciones, uno pudiera decir, no, eso está prohibido, eso está penado, eso verdaderamente está mal. Pero ¿qué tanto es tantito? ¿Hasta dónde podemos nosotros o estamos encaminando y moviendo y promoviendo que las cosas lleguen a esto? ¿Sí? Es una expresión que la hemos hecho tan nuestra, ¿sí? Con la cual nos justificamos en nuestra forma de ser. Yo no sé, hermanos, si a ustedes les ha pasado que a veces están y ahora con estas envíos de las redes, los famosos memes, y que muchos de ellos, la realidad es que lo que deberíamos de hacer nosotros es al momento de llegar borrarlos y no ponerles, pues ahora los famosos likes, ¿sí? O no ponerlos o no compartirlos, porque la realidad es esto, es el meditar. ¿Qué tanto es ese tantito? Ay, bueno, ¿qué tiene? ¿Qué tiene que yo diga una pequeña mala palabra? ¿Qué tiene que en determinado momento yo me conduzca de determinada forma? ¿Qué tiene que ver que en algún momento yo pueda sacar este carácter que me gobierna? Pensemos nuevamente, ¿qué tanto? Es tantito. Y aquí la palabra de Dios en Efesios 5, primeramente a mí me encanta cómo inicia el pasaje y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Un hijo amado, su mayor característica, cuando un hijo es amado por sus padres, cuando un hijo, una cosa es ser amado, una cosa es ser sobreprotegido y chiflado. No, un hijo amado, un hijo que sus padres le aman, por lo tanto le disciplinan, por lo tanto lo instruyen, por lo tanto lo llevan. Ese niño generalmente busca ser como sus papás, busca imitar a sus papás, en la manera de caminar, en la manera de actuar, en la manera de ser. Así debemos de ser nosotros de Dios. Y entonces, ¿qué tanto es tantito? Nos debe llevar a otra pregunta, que es: ¿por qué hemos de ser transformados? ¿Por qué hemos de ser transformados? ¿Sí? Mientras Pablo sigue exhortando a la gente en Éfeso acerca de la transformación que debe realizarse en ellos, también introduce nuevos argumentos para que los hermanos se esfuercen en hacer los cambios. ¿Sí? ¿Por qué me debo transformar? ¿Por qué cuando vengo al Señor tengo que pensar en este proceso
proceso de transformación en mi vida que me debe de llevar a un cambio y a cambios drásticos. Mucha gente dice, no, bueno, es que la vida en Dios es un proceso muy largo en el cual nunca vas a llegar a la estatura del varón perfecto. La realidad, hermanos, yo quiero compartir, yo no creo eso. Yo creo que ese es otro de los grandes engaños del enemigo. ¿Para qué? Para que tú pienses, bueno, pues ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es que hoy, pues a fin de cuentas eres pecador, hombre, y seguirás siendo pecador toda tu vida? Y sigues caminando. Y eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que cuando viene el Señor Jesucristo a mi vida, yo soy transformado, yo soy limpiado de esa vida de pecado y la dirección de mis rostros cambia y empiezo a ver ahora hacia el reino, porque ahora yo soy parte del reino de Dios. Yo he sido tomado por Dios. ¿Para qué? Para ser su hijo. Y entonces adquiero esa naturaleza de Dios. Dice que adquiero la naturaleza de Cristo. Y yo no puedo verme en mi vida como un pecador con la naturaleza de Cristo. Es incongruente. Es una irrealidad. Es una mentira. Si yo tengo a Cristo, yo ya no camino en el plano del pecado, sino transformo mi vida y la direcciono hacia el ámbito del reino de Dios. Y entonces sí, cuando yo me direcciono hacia allá, empiezo a caminar y yo me lo imagino como esto. Yo dejé salir a mi hijo afuera, vete a jugar afuera al patio. Imagínense, y eso me gusta mucho imaginarme, tengo una casa bien grande, tengo un patio bien grande con un jardín bien grande. Como no lo tengo, me lo tengo que imaginar. Pero lo dejé salir y él está jugando este día del aguacero. Y está el aguacero todo lo que da. Y empezó y él entra a la casa todo enlodado. Él está todo enlodado. Todo enlodado. Y él entra, ¿sí? Y como yo le di permiso, no lo regaño, sino lo tomo y le digo, no te preocupes, mijito, esto se limpia. Y él viene. La realidad es que yo no lo voy a bañar ya para limpiarlo afuera en donde él se enlodó, porque si no nunca acabo. Estaría tratando de limpiarlo sobre el lodo, pues simplemente lo estaría enlodando más. ¿Qué hago? Lo meto en la regadera, le empieza a caer el agua. Pero no es como obra de arte de magia que él al entrar a la regadera ya está limpio. No. Él está en este proceso de limpiarse, pero tampoco puedo decir que al entrarse y al empezar esta acción de bañarse y de limpiarse, él sigue sucio. No, él está en este proceso de limpiarse y purificarse, pues le va tallando. Y hay áreas que se limpian muy rápido, hay otras áreas donde pues hay que tallarle más duro y hay que hacerle, hay que meterlo sobre ese proceso. ¿Para qué? Para que cuando él salga de esa regadera, él esté completamente limpio. Yo así veo, en cierta manera, la vida cristiana. Cuando yo vengo a Dios, Dios me recoge, me saca de ese lugar donde me estaba ensuciando y me somete a este baño, donde Él empieza a limpiarme, donde Él empieza a purificarme, donde Él empieza a tallar todas las áreas de mi vida. Pero yo ya no estoy en el lugar que me llevaba al pecado o que me generaba pecado. Dios me quitó de ese lugar. ¿Sí? Y entonces me limpia, y entonces me cuida, ¿sí? Y yo puedo, mi hijo puede decir, no, ya no me talles, ya, así estoy bien, y salirse, y quedarse sucio. ¿Qué tanto es tantito lodo en el cuerpo? Nada. ¿Sí? La realidad es que ese tantito que tú dices, te tiene sucio todavía. ¿Qué tanto es tantito? Dice la palabra de Dios, y está Pablo diciéndole, primeramente sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Entonces debemos de ser transformados para ser como Dios. Y aquí quiero que veamos, para ser como Dios no es que yo quiero ser Dios, pero yo tengo que ser como Él. Porque Él es mi esencia, Él es el que marca mi manera de ser. Entonces al abarcarme yo tengo que proyectar. Yo no puedo decir que no soy de Dios, no puedo ser como Dios. Y entonces ¿cómo voy a reflejar el rostro del Señor Jesucristo al andar? Yo tengo que adentrarme y vestirme con estas vestiduras blancas que Dios ha dado en mi vida y que Él ha transformado para proyectar el nombre de mi Señor Jesucristo en cada lugar en donde yo ando.
Y aquí yo me voy a este pensar para ver qué tanto estamos cayendo nosotros en esta frase de qué tanto es tantito. Es, ¿a cuántas personas tú pudieras conocer y sin dar una sola palabra, sin decir una sola palabra, no puedes hablar? Tú vas, la vas a traer, bueno, sí puedes platicar con él, pero no puedes compartirle, ¿sí? Como normalmente lo creemos, sino tú vas a convivir con él. No vas a hablar ni de la palabra ni todo, sino simplemente vas a convivir con él. ¿Cuántas de esas personas con las que tú convivas aceptan a Cristo? ¿Cuántos, hermanos? Porque nadie dice nada. Porque dicen, no, hermano, es que yo le tengo que compartir. La realidad, hermanos, es que mucha gente, con solo vernos, tendría que decir, ahí hay algo. Tendría que generar el decir, mira, yo no sé tú qué tienes, yo no sé qué pasa con ustedes, pero hay algo. Dime qué tienes, tú eres diferente, tú algo tienes, perdón por la palabra, pero eres raro. Y tú dices, sí, tengo a Cristo en mi corazón, yo quiero eso, acéptalo a Él cambió mi vida. Ese es el mejor sistema evangelístico. Eso es lo que hacía el Señor Jesucristo. Dice la palabra que Él andaba y la gente lo veía y venía a Él y quería acercarse a Él y quería conocerlo a Él y quería saber de Él. Dice la misma palabra que los discípulos, lo menciona con Pedro, que cuando Pedro se va, nomás con verlo decían, tú eres de Él. Pedro no traía aquí una camisa de I love Jesus. ¿Sí? Él no traían una vestimenta con un logo así de equipo de Jesucristo, no. Pedro estaba intentando esconderse, callado, parado, y la gente lo veía y decía, tú eres de Él. ¿Por qué? Porque Pedro estaba, al entrarse eso, estaba imitando, era un imitador fiel de Jesús. Él estaba en este proceso, tenía sus aciertos, tenía sus errores, claro, pero su mente estaba en la búsqueda de ser un imitador de Jesús. Él amaba a Jesús sobre todas las cosas. Entonces él buscaba ser como Jesús en todo. Él era un imitador. Por eso la palabra dice, sean imitadores. Mas sin embargo, nosotros hablamos de Dios, pero somos imitadores del mundo. Ay, porque es que está de moda mandar cosas de doble sentido. Y los empiezas a mandar. Y cuando alguien viene y te reprende, decir, oye, ¿por qué estás mandando eso? Ay, ¿qué tanto es tantito? El cristianismo, si no te afanes. Es así, light. Y vamos a una fiesta y en lugar de mostrar una acción diferente, una conducta diferente, pues bueno, ¿qué tanto es tantito? Aquí en la fiesta, es que ellos no conocen de Dios. No me vayan a sacar fuera. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en esta situación. Y la realidad es que la iglesia nos dice que debemos de adentrarnos, ¿sí? Debemos de andar en amor como Cristo también nos amó. No se trata tampoco de creernos entonces de que yo me voy a apartar, yo me voy a alejar, yo me voy a quedar fuera porque yo ya soy santo y no me vaya a contaminar. No, porque Dios me dice, ve para allá, pero tú has sido limpio, tú eres sal y luz, tú eres la imagen mía andando, tú muestras mi rostro, porque te vuelves en un imitador. Y entonces, si yo soy un fiel imitador, puedo repetir las mismas palabras que Pablo dijo, de decir, imítame a mí, porque yo soy un fiel imitador de mi Señor. Yo imito fielmente a mi Señor. Pero por este creernos de qué tanto es tantito, nosotros a la gente le decimos, mira, no te fijes en mí, que yo a fin de cuentas sigo siendo pecador. Tú pon tus ojos en Dios y a mí ni me veas. Eso no es lo que dice la palabra. Eso es yo quitarme. No se trata tampoco de ponerme yo ahí en medio y querer figurar. No se trata de Dios, se trata de Cristo. Pero algo hermoso es que en el proyecto de Dios, en el proyecto en Cristo, me escogió a mí también para formar parte. No es por algo que haya ganado, sino pues es una elección en gracia. Que Cristo me vio y me dijo, yo quiero que seas parte.
y me sumó. Y eso me hace sentirme orgulloso de ser parte del plan de Dios. Eso me hace sentirme orgulloso de poder imitarlo a Él y mostrarle al mundo a quién es a quien amo. ¿Sí? Pero ¿qué tanto es tantito? ¿Por qué debemos de ser transformados? Dice, debemos de ser transformados por ser hijos del reino. ¿A dónde pertenezco? ¿Pertenezco al mundo o soy ya parte del reino de Dios? Y empieza a dar ahí una serie de condiciones. Dice ahí en el versículo del 3 en adelante: pero por fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni ninguno se nombre entre vosotros como conviene a santos. Que tu mente no esté pensando en estas cosas. Y es bien difícil, hermanos, porque hoy en día, empecemos en cuestión de la fornicación. La sexualidad se ha utilizado como un medio poderoso de difusión de productos. ¿Sí? Es una estrategia mercadológica impresionante y con altos éxitos. Tú quieres vender algo, pon a una mujer con poca ropa y lo vas a vender. Tú quieres vender algo para mujer, pon a un varón con poca ropa y lo vas a vender. Y muchos de nosotros compramos todo eso, pero dice la palabra de Dios que nada de esto debemos de poner nuestra mente. Pero no solo está en eso, ¿sí? Dice, ni inmundicia o avaricia. Yo no tengo que estar abrazado y buscando querer crecer, querer ganar, querer tener y que mi mente esté ahí. Yo tengo que entender que mi corazón tiene que estar puesto en Dios, mi visión tiene que estar puesta en verme quién soy. Y yo soy un hijo del reino de Dios. Yo he sido adoptado por Dios para ser hecho su hijo. Y yo me tengo que ver como alguien, aún andando en la tierra, yo me tengo que identificar como alguien que pertenece al reino de Dios y no pertenece al mundo. Por lo tanto, me aparto de esas cosas y empiezo entonces a difundir el mensaje de amor, el mensaje de salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y entonces me doy cuenta que debo de ser transformado para poder ser luz en el Señor. ¿Sí? Tengo que ser luz en el Señor. Dios nos ha mandado a ser luz y sal para el Señor. ¿Sí? Yo no soy quien opaca la luz de Dios. No, yo soy alguien que uso la luz de Dios, la recibo y proyecto la luz de Dios hacia afuera. ¿Sí? Dice la palabra, porque otros tiempos eras tinieblas. ¿Sí? En otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Otra vez viene esta acción que Dios te dice, anda como hijo de luz. Entonces yo tengo que pensar cuando estoy sentado y estoy atacado de la risa por esa imagen que me enviaron, ese video que me enviaron, que la realidad no agrada a Dios. Y decir, ¿por qué me estoy complaciendo con esto? Yo tengo que aprender. No se trata tampoco esa acción de agarrar y no, bueno, es que ahora como me creo espiritual voy a empezar a decir, no, todos son los que mandan esos y hacerme un mártir y hacerme solo un santo. No. Se trata de no participar. Se trata de apartarme de eso. Se trata de aprender que si yo tengo esa herramienta de un medio social, pueda decirle al mundo quién es el Dios al que yo amo. ¿Quién es ese Dios? Y que todo lo que yo haga represente y dé honra al Dios al que yo amo, a ese Dios que me ha tomado en adopción y me ha hecho su hijo. Entonces, ¿cómo soy? Entonces, esa frase, esa pregunta con la que iniciamos, de qué tanto es tantito, empieza a tomar significado. Que decir, un poquito es mucho para mi Dios. Entonces, yo no puedo dejarme ni un tantito en las cosas que no agradan a Dios. Yo tengo que llevar mi vida a la santidad. Yo tengo que apartarme de todas esas cosas. Yo tengo que empezar a comprender y en oración entender qué es lo que a Dios no le gusta. Y Dios me pide apartarme de todas estas cosas. Que mi mente y mi corazón no estén enfrascadas en estas acciones que no glorifican a Dios. Que yo pueda empezar a meditar. A ver, en mi trabajo, es que mi trabajo, yo una vez escuchaba a alguien que decía, es que mi trabajo no me dejan compartir de Dios.
hay una cláusula que nadie puede hablar de cosas ni de religión. Y yo le digo, no tienes que hablar. No tienes que hablar. Tu vida entera, tus acciones, tus decisiones, tu manera de trabajar, tu manera de expresarte, tu manera de conducirte, glorifican a Dios. Y si eso lo hacen, esas personas conocerán a Dios. No necesitas hablar. Dios se plasmó en cada uno de nosotros. Y esa es la maravilla que hoy tenemos, que hoy algo que la gente antes no tenía y que lo tenemos nosotros, ahora después en Cristo, es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si el Espíritu Santo mora en mí, el Espíritu Santo habla, aunque yo me quede callado. Y el Espíritu Santo a lo mejor en la manera en la que en mi responsabilidad en el trabajo, en mi responsabilidad en las acciones, en mi responsabilidad en la manera de actuar, en mi responsabilidad de aprender a decir, esto que está pasando no honra a Dios y por lo tanto me aparto. Y cuando la gente empieza a decir, ¿por qué? Tú eres diferente, tú eres raro, entonces Dios me da la autoridad de decir, claro que sí, porque yo soy un hijo del reino de Dios y yo porto la luz de Cristo Jesús en mi vida. Y entonces debo de aprender. El otro punto, ¿por qué debo de ser transformado? Ya ver uno antes. Para ser sabio. La sabiduría, hermano, viene de Dios. Y si tú un día estabas buscando decir, yo quiero ser sabio, yo quiero ser sabio y quiero estudiar y quiero... estás por el camino erróneo. Eso te va a dar conocimiento, mucho conocimiento, y ese conocimiento es bueno. Pero tú quieres ser sabio. La sabiduría viene de Dios. La sabiduría la da Dios. Entonces yo me pongo en las manos de Dios y dejo que Dios tome mi vida y me transforme y cambie toda mi vida. ¿Para qué? Para también ser sabio. Es el ser sabio delante de Dios. Dice, mirad pues con diligencia cómo andáis. Entonces cuando yo empiezo a obtener la sabiduría de Dios, yo puedo decir, no, yo sí de repente, cuando estoy en una fiesta entre mis amigos no creyentes, pues no soy tan creyente. La realidad es que, pues sí me adentro en la realidad es que cuando me mandan un correo, que aunque diga un montón de cosas de doble sentido y todo, pero si me hizo reír, sí le pongo like y también lo envío. Y entonces cuando yo me vuelvo sabio y empiezo a decir, pero esto no está agradando a Dios, esto me está separando de Dios, esto está haciendo que la luz de Dios no se refleje de plano en mi vida. Esto me está haciendo que cuando yo, por eso ahora entiendo por qué cuando conozco a los otros, es más, hay tanta libertad de hablar, en mi empresa me da libertad de hablar, pero mejor ni digo nada porque no me van a decir, ¿a poco tú eres cristiano? ¿De ver? ¿Tú eres de esos que vas a la iglesia y todo eso? Qué triste es que me dijeran de esa manera, porque entonces Dios me haría ver que todo el tiempo que digo invertirle en ir a la iglesia y todo es en vano, porque no dejo a Dios morar y reinar en mi vida. Lo bonito sería decir que alguien se presente y diga, tú no eres de este planeta, tú eres raro, y tú puedes decir amén. Yo no soy de este planeta, yo soy del reino de Dios, y hoy Dios me tiene aquí. Hoy Dios me tiene aquí con un propósito, pero no soy parte de este mundo. Soy parte del reino de Dios y hoy me toca cumplir un plan y un propósito de mi Señor en este mundo. Yo quiero tener esa sabiduría y yo tengo que aprender a llevarla, a tomarla y a moverme en esa sabiduría. Pero hemos visto, bueno, ¿por qué hemos de ser transformados? Hemos visto ya estas acciones, bueno, hemos de ser transformados para ser como Dios, porque somos hijos del reino de Dios, para ser luz en este lugar, para ser sal y luz en este lugar, para ser sabios. Pero vendría la última pregunta, que decir, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo puedo ser transformado? ¿Cómo puedo ser transformado? Porque aquí se trata de poder agarrar y tomar una decisión, entendiendo el trasfondo religioso de la embriaguez.
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Una de las acciones de lo que está hablando aquí es que tu mente esté controlada por Dios. Que no la sometas a nada que controle tu mente. Que en esta acción es lo que habla, es esta relación, alguien que se embriaga. Una persona que se embriaga al paso del tiempo, conforme va tomando y va ingiriendo ese alcohol, el alcohol y la embriaguez va tomando control de su pensamiento y sus acciones. Y hacen cosas que cuando de repente se pasa la embriaguez y le empiezan y dicen, ¿y a poco yo hice eso? En una ocasión me tocó escuchar el testimonio de una persona que daba en un centro de alcohólicos anónimos. Y él estaba comentando, y a mí me llamó mucho la atención, porque él decía, bueno, él hablaba de este tiempo cuando él estaba, tomaba y él estaba dominado. Y él dice, ¿cuándo fue cuando yo me di cuenta que tenía problemas? Que yo tenía problemas y que necesitaba ayuda. Fue en un momento donde en una ocasión me levanté, me desperté, no sabía dónde estaba. Me di cuenta que estaba desnudo, en un cuarto que estaba completamente sucio. Al lado de mí había otro hombre también desnudo, que no sabía ni quién era. Y me dije, ¿qué estoy haciendo y dónde estoy? ¿Qué pasó? No me acuerdo qué pasó. Una persona embriagada le da su conocimiento, pero no necesito ser esta acción del vino. Todo este movimiento de las redes sociales y todo puede ser esta embriaguez de decir, bueno, ¿qué tanto es tantito? Ay, bueno, a mí, yo la realidad, pues no, sí controlo. Pero la realidad, si tú te das cuenta cuánto tiempo pasas viendo esos mensajes o viendo estas acciones o hablando de determinada manera contra el tiempo que tú pasas orando, meditando en Dios, buscando hablar como un hijo de Dios, haz ese balance y te vas a dar cuenta que pasas a veces más tiempo dándole peso al doble sentido en una plática, ay, bueno, pues qué tanto es que nos riamos un poco de alguien, ¿sí? ¿Qué tanto es que yo me afane por las situaciones en las que estoy viviendo? La realidad es que todo tiene un peso fuerte, ¿sí? Y tenemos que entender el significado de la llenura del Espíritu Santo. Yo veo esto, generalmente nosotros tenemos esta idea y digo, bueno, el Espíritu Santo viene y vive dentro de mí. La realidad es que es esta acción más de un dominio, de tomar un dominio, porque si yo veo el tamaño del Espíritu Santo, para mí es como si quitaran todo el agua del mar, toda el agua del mar la quitaran y a mí me pusieran en lo más profundo, y ahí estoy paradito, y le digo, bueno, que entre el mar en mí. La realidad es que al caer todo el mar, yo, pues sí, ya me ahogué, me llené del agua, ¿no? Pero la realidad es que no está todo el mar dentro de mí, no cabe, sino el mar está cubriéndome completamente a mí. Cuando yo tengo la llenura del Espíritu Santo, es dejar que el Espíritu Santo cubra toda mi vida, completamente. No es que entre y ocupe solo un pedacito de mi corazón, ocupe solo un pedacito de... No, cuando el Espíritu Santo viene, Él me inunda completamente, me cubre completamente y Él toma el control. Yo no controlo lo que el Espíritu Santo hace, sino el Espíritu Santo empieza a tomar, y entonces empieza a tomar significado en cómo me conduzco, cómo actúo, porque cuando le doy el gobierno al Espíritu Santo, Él me va a conducir en rectitud. Somos un pueblo llamado a rectitud, a santidad. No es solo cuando estemos, o como se cree, cuando yo parta a la presencia de Dios. No, cuando parta a la presencia de Dios voy a continuar en mi vida en santidad que he recibido en el momento que Cristo tomó mi vida, pagó el precio y me limpió de todo pecado. Somos un pueblo que caminamos en santidad y somos siendo purificados por las manos de nuestro Señor.
Así es que quiero que inclines tu rostro y oremos. Dios, cuántas gracias te damos, Padre, por tu amor, tu cuidado y tus bendiciones. Quédate con nosotros, mi Dios. Bendícenos, tómanos y fortalécenos, Padre Santo. Queremos ser llenos de ti, imitadores fieles de ti, Dios. Que nuestras vidas, Señor, plasmen tu rostro en cada lugar en el que andamos, Señor. Queremos ser luz, Dios. Esa luz, Padre Santo, Señor, que al andar por este mundo, aquel que está perdido, aquel que está cubierto de las tinieblas, al pasar nosotros cerca, pueda ver tu luz reflejada en nuestras vidas. Que nuestras vidas proclamen tu nombre en todo lo que hacemos, en todo lo que hagamos, día con día. Que todas nuestras decisiones sean guiadas por el poder de tu Espíritu Santo. Poder ser sabios, Señor, para poder discernir cómo estamos caminando. Si estamos caminando en rectitud o si vamos andando, Señor, dándonos satisfacciones personales. Padre, quédate con cada uno de nosotros y permítenos, Señor, reflejar tu rostro en donde andamos. Ser llenos de tu Espíritu Santo y caminar en integridad día con día. Porque lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.